Hola a todos y bienvenidos. ¿Quieres modernizar tu baño sin hacer obras y super low cost? Entonces, quédate conmigo que este es tu video. Comencemos. Y los materiales son una madera o cartón, vinilo adhesivo, imitación madera, papel craft, vinilo adhesivo, color plomo oscuro, vinilo adhesivo blanco. Esta es una luz LED, cinta de doble cara, un poco de pintura blanca, el colgador, unos pasadores, cúter y tijera. Como ven, estas puertas del mueble ya no van con la decoración. Por eso las forré con el vinilo adhesivo color plomo. Luego, en la parte de abajo, necesitaba darle un poco de vida. Por eso opté por forrarla con el vinilo adhesivo que imita a la madera. Así va quedando. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la transformación? Déjame un like si te gustó. Ahora necesitaba algo donde colgar la toalla de mano. Entonces tomé la cinta doble cara, la pegué bien en este perchero y me fui a colocarla. La fijé muy bien, haciendo presión para que no se despegue. Más fácil, imposible, ¿verdad? En esta lamentable situación nos encontramos, pero no por mucho tiempo. Medimos las piezas que nos hacen falta. Aquí, aquí y aquí. Esta parte del mueble lo pintaremos. Despegamos unos centímetros del papel de abajo y lo pegamos con cuidado. Ahora me apuro para que no se desesperen. En esta parte froto hacia abajo para que cualquier burbuja de aire salga. Fíjense que aquí dejé un poco de papel en la esquina, porque exactamente en este lugar vamos a montar la otra pieza. Con un alfiler vamos a arreglar esta burbuja de aire que se formó. La pueden ver, ¿verdad? Ahí se la señalo. Pinchamos en el centro de la burbuja y con la toallita corremos el aire hacia esa dirección. Luego la aplanamos. Nos toca cubrir esta pieza con el vinilo adhesivo plomo y como se ve tan sencillo, nos apuramos mucho. Y por esta razón salieron burbujas de aire, pero como estaban en el filo, fue fácil despegar y volver a pegarlo. Pero, ojo, que pegar y despegar malogra el papel, porque este va perdiendo su forma, así que intenten evitarlo.
Tengan cuidado. Con la ayuda de un cúter lo terminamos. Y ahora lo ponemos. Esto ya está tomando forma. ¡Qué emoción! Recuerda darle a la campanita para que te lleguen los avisos de mis futuros videos. Esta luz LED la compré en Amazon. Es recargable y tiene unos imanes para pegarla donde quieras. Y listo, así la sacas y la pones cada vez que necesitas recargarla. Además se programa para que se prenda con el movimiento, porque no hay cosa más odiosa que ir al baño a medianoche y cegarse con la luz. La prendo para que veas el detalle. Y tarea cumplida. Lo primero que tienen que hacer es un papel del tamaño de su mueble. Después tienen que darse cuenta de que aquí tiene que haber una distancia para formar una U de esta manera. Yo utilicé esto para que se me haga más fácil. Entonces mi distancia va a ser de este punto a este punto. Esto va a ser mi distancia. Y entonces lo escuadro y voy dibujando este punto y la voy corriendo. Este punto, así, parada. Este punto, este punto, este punto. ¿Se dan cuenta? Así. Así. Hasta llegar a la pared. Tiene que ser así. Entonces aquí ya se dibuja la línea recta. Teniendo esta parte de aquí, ya copian para el otro lado. Estas son las piezas, una vez cortadas. Yo las hice de un material que ya tenía, pero también puedes hacerla con cartón, con la técnica del cartapesta. Así se ve para que tengas una idea. Este mueble tiene otra decoración, que por si te interesa, la dejaré en la descripción del video. Me olvidaba decirte que estos son los pasadores y los utilizo como tiradores. Esta idea quedó estupenda. Ahora comparte el video. El resultado final. Si este video te sirvió de inspiración, suscríbete, que aquí aprenderás a hacer decoraciones para tu hogar ingeniosas, económicas y sobre todo hermosas. Nos vemos, cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!